El doctor Mauricio Rodríguez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha hecho un trabajo espléndido sobre el tema de la pandemia. Dice Mauricio Rodríguez, el doctor, que hoy se cumplen 6 años del 11 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró la pandemia de COVID-19. Hoy se cumplen 6 años de que se declaró pandemia. Más que una efeméride, es un recordatorio, dice el doctor, de lo que puso en evidencia: la vulnerabilidad de nuestros sistemas de salud, el valor de la ciencia y de la salud pública y la importancia de la acción colectiva, también de lo que perdimos, de quienes ya no están y de la responsabilidad de no olvidar. Vale la pena mirar atrás, no con nostalgia ni con reproches, sino con sentido crítico, para aprender, para fortalecer la preparación y para construir mejores condiciones frente a las emergencias sanitarias que inevitablemente vendrán. Tiene toda la razón el doctor, tiene razón, tenemos que mirar hacia atrás, no con nostalgia, pero sí con sentido crítico, para aprender, para fortalecer la preparación y para construir mejores condiciones y para revisar, diría yo, le agrego de mi cosecha, lo que ocurrió con el gobierno de AMLO con este tema tan grave y que se ha informado pues al respecto por parte de los especialistas. Así que bueno, hoy se cumplen 6 años de que se declaró la pandemia de COVID-19. Después de aquello, el mundo cambió. Alfredo Figueroa en Aristegui Noticias. Alfredo Figueroa, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Carmen, buenos días, saludos al auditorio. Gracias por estar aquí y comentábamos en el corte previo que estamos a la espera de que probablemente hoy resuelva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, algo que nos involucra a ti de alguna manera, porque al final de cuentas la acusación en tu contra se retiró de manera muy singular. Una acusación en tu contra que se retiró, pero que sí procedió en contra de Aristegui Noticias, en contra de Carmen Aristegui, en contra de Juan Omar Fierro, en contra de Germán Gómez García, quien es nuestra fuente principal de Televisa Leaks. Todos nosotros fuimos señalados por una persona que colaboró en aquel equipo de Javier Tejado Donde y que también quiso ser fue candidata a ministra de la Corte Suprema de México, ni más ni menos. Y bueno, pues ella procedió contra nosotros en el INE. Fueron desechadas sus intenciones de que se bajara todo Televisa Leaks. Después el asunto llegó al Tribunal Electoral, que desechó también la petición suya de medidas cautelares pues que no procedieron, y después volvió contra nosotros y el asunto lo va a resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Habremos de retomar el hilo. Habremos de hablar del tema más ampliamente porque tiene que ver con Televisa Leaks, esta investigación periodística que presentamos en este espacio de multiplataforma y junto con Radio Centro. Televisa Leaks derivó en esta serie de circunstancias que le han llevado mucho tiempo, esfuerzo, recursos al Estado mexicano para investigar y para resolver lo que resolvió el INE primero, y ahora veremos qué resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así que estamos con la moneda en el aire de qué va a pasar con este tema probablemente hoy. Es correcto. Yo esta mañana sigo a una periodista que es de la fuente electoral, que se llama Janet López Ponce. Milenio. De Milenio. Y Janet, saludos a Janet. Saludos a Janet. Buena periodista. Y buena periodista, y además con información, digamos, siempre muy oportuna de lo que va a pasar en materia electoral. Sí, y parece que ha tenido acceso ya al documento y todo indicaría que el día de hoy, Carmen, se resolvería este asunto. Efectivamente, esperemos un poco, ya contaremos algunas historias de esto. Por lo menos que tiene que ver conmigo y con los argumentos. Uh-huh. Sí, conmigo, pero soy denunciado y luego, digamos, después se retira esa denuncia. Luego el tribunal le vuelve a repreguntar a... ¿Estás segura? ¿Está usted completamente segura de que no lo quiere denunciar? Bueno, ya veremos cómo se resuelve. Ya veremos cómo se resuelve, pero hemos dejado pasar este tiempo porque al final de cuentas queremos observar lo que la autoridad ha hecho y está haciendo sobre este tema. Y bueno, por lo pronto, saber qué resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y decir algo, Carmen. Creo que
estamos en una discusión general sobre lo que representa la libertad de expresión y la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con relación a este tema. Sí. Entonces, será muy relevante. Muy relevante. Lo que no es porque sea por nosotros, pero es, además de que es nuestro. Tiene que ver con un derecho fundamental. Totalmente. Y el uso de categorías, hemos dicho aquí, que no tienen por propósito censurar a las personas en términos del ejercicio de su libertad auténtica reconocida en la Constitución. Hay otros casos que creo que están en paralelo, denuncias incluso hasta donde yo entiendo en la Comisión Interamericana con relación a derechos y libertades, y creo que en ese marco será interesante abordar, no hoy quizá, pero sí en adelante lo que resuelva el tribunal y analizar este y otros casos que están en torno a la libertad de expresión. Exactamente, pues estamos a la espera, quedamos a la espera y bueno, gracias a la colega que nos adelantó esta información a la que tuvo acceso, le apreciamos que esté en el asunto y que nos esté informando a sus lectores y a nosotros que hemos seguido de cerca su trabajo. Así que estamos a la espera hoy de lo que resuelva probablemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Punto y aparte. Punto y aparte. Estamos con un encargo, dirían los clásicos, no con cargo, sino un encargo. Estamos con un encargo que te queda, bueno, que aceptaste resolver y que tiene que ver con esta discusión de la reforma electoral. Esta reforma electoral que ya murió en los términos que hoy lo conocemos, porque va a ir al Pleno y en el Pleno pues no tiene los votos y esa reforma constitucional no va a ocurrir a menos que venga un cambio dramático del Partido Verde y del PT, cosa que no se ve. Pero bueno, todo puede pasar en este país. El asunto aquí es que a raíz de la discusión sobre esa reforma electoral que pretende la presidenta de México, que ha sido discutida amplísimamente aquí y que ha sido considerada por personas como tú, como expertos, como tú, regresiva y con un conjunto de preocupantes situaciones, surgió el debate y la discusión de cómo sí deberían ser. Y el abogado Javier Cortina nos mandó un mensaje pidiéndote que ya que tú habías dicho que sería bueno poner por escrito una propuesta sobre el tema del 8% de la sobrerepresentación que es permitido en la ley, que habríamos de quitarlo, y que también tendríamos que poner por escrito tú el tema de las elecciones abiertas, que ya, demonios, México tenga elecciones abiertas como las verdaderas democracias. Claro. Que la gente sí sea el factor, las primarias, que la gente, que la población sí sea el factor fundamental para elegir las candidaturas y luego ya electas esas candidaturas, que venga la elección. Eso los partidos se hacen guaje siempre. Eso los partidos políticos, el statu quo actual, el anterior, todo el tiempo en la historia de México se han negado. Han negado que México pueda tener elecciones primarias. Y te mandó el mensaje Javier Cortina que ¿por qué no lo ponías por escrito? Y tú dijiste, lo voy a escribir. Para que entonces enviara como una contribución al debate social. Sí. Y político. Exacto. Y ya que van al Pleno, pues que saquen ese tema. Bueno, esperemos que alguien del Pleno, a lo mejor dice, a ver, Alfredo Figueroa, experto en la materia, dice que ¿por qué no hacemos una reforma así? Mira, justamente. Esta sí nos gusta, dirías tú. Esta sí nos gusta. Mira, te cuento un poco cómo he planteado. Sí, efectivamente, es decir, doy fe de que todo esto que acabas de narrar ha ocurrido. Gracias, mil. Lo segundo es que no hemos tenido ocasión de encontrarnos otra vez en el estudio para poder presentar, digamos, lo que sería ya una redacción constitucional que fue la que me puse a redactar, conversando siempre, por supuesto, con gente y con colegas que hemos venido produciendo algunas ideas sobre cómo debería hacerse una reforma. Creo que antes de entrar a eso, la gran pregunta que creo que se responde con una afirmativa es si México necesitaría una reforma electoral, Carmen. ¿Cómo esta que dice sí? Sí, la respuesta es yo creo que sí necesita una reforma, pero efectivamente una reforma que no sea sino para desarrollar democráticamente al país. Exacto, para fortalecer la democracia, no para retroceder la democracia. No para retroceder en ella. Pues sí. Entonces, el gran lamento del proyecto que envió la Presidenta de la República es que es un amasijo de cosas que están mal escritas, por una parte. Que eso sería lo menos grave. Eso sería lo menos importante porque se podría corregir. Se corrige. Pero también de regresiones en varios sentidos en contra del proceso democrático. Entonces, lo que
el documento que supongo que publicaremos aquí en Aristegui Noticias, ¿de qué habla, Carmen? ¿O qué plantea? Bueno, si quieres iniciamos primero con esto de las primarias, que es un asunto muy relevante. Primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Como las de Colombia hace ratito. Como parecidas a las de Colombia y muy cercanas a lo de Argentina también, en términos de muchos países que han desarrollado ya primarias. A ver, ¿qué es? Como en México no hay. Exacto. A ver, de pronto, ¿qué demonios es una primaria? Una primaria ¿Por qué estamos deseando con la primaria? Es una elección en donde uno, que puede estar... uno es un ciudadano. Tú, yo, cualquiera de los que estamos aquí. Vamos, antes de la elección constitucional, a elegir ahí, en el partido que sea de nuestra preferencia, y también para candidaturas independientes, ahorita explico cómo funcionaría esto. Tú vas un mes antes o un mes y medio antes, 2 meses antes, a elegir a las personas que van a llegar a la boleta en cada una de las fuerzas políticas o como candidato independiente, Carmen. Y entonces lo que tú logras con esto es algo que la presidenta planteó pero que no cumple en su proyecto. Si la presidenta de la República lo que quiere es que la gente elija a las candidaturas, tanto las uninominales como las plurinominales, pero también a los gobernadores y también a los presidentes municipales, vayamos a un ejercicio en donde la gente que es simpatizante... Que sea de veras, hasta suena bien y nos convence, pero que sea de veras. Si yo soy simpatizante de Morena, por ejemplo, yo voy y voto por las 4 opciones de Morena en cualquier cargo de elección popular. Y entonces, a lo mejor pierdo, a lo mejor gano, y de esa manera llega esa persona que la gente sí eligió a la boleta. Y entonces es una manera de construir un proceso de democratización que este régimen, el antiguo régimen y el régimen de la transición han negado a la gente. Totalmente. Entonces, y no se discute, no se debate porque las iniciativas que se hacen para reformas las hace la cúpula de la política. Exacto. Esas son primarias. Son abiertas porque quiere decir que no solamente tienen derecho a elegir las personas que militan en un partido político. Son abiertas porque puede participar toda la gente que tenga credencial para votar con fotografía, como en una elección constitucional. Nuestro sistema, Carmen, es un sistema que privilegia el dinero público para el sostenimiento de estas entidades de interés público que también se llaman partidos políticos. Y de lo que se trata es de democratizar la vida de esos partidos. Entonces, yo no sé por qué yo tendría menos derechos que un militante, yo no milito en ningún partido. Y por lo tanto no tienes velenetear de quién es candidato. Pero yo sí los mantengo. Claro. Es decir, todas y todos van a elegir a quien va a gobernar todos. Todas y todos mantenemos a un partido político. Todas y todos tenemos derecho a ir a la selección, no de todos, del que sea de mi simpatía. Porque no podrías votar por más de uno. Tienes que votar por un cargo y el partido que tú elijas. Y aquí aparece pero no tienes que ser militante ni nada. Pero es abierta porque no tienes que ser militante ni nada. Incluso no te puedes hasta no simpatizar, pero puedes votar por uno. Exacto. Por un partido. Se han construido adicionalmente, por ejemplo, para candidaturas independientes, Carmen, un conjunto de requisitos casi de imposible cumplimiento, ¿no? Aquí tienen la figura de candidaturas independientes, pero es dificilísimo volverse candidato independiente porque no se tienen recursos, etcétera. Bueno, muy bien. Si tuviéramos primarias, también podría haber la posibilidad de que para que una persona llegara a la boleta por la vía independiente, ese día de las primarias acudiera a las urnas todas aquellas personas, Carmen, que efectivamente apoyan a ese candidato independiente. Y por lo tanto, nos quitaríamos la historia de andar consiguiendo firmas y apoyos, etcétera, de toda esta naturaleza para que una persona que no milita en ningún partido político pueda llegar por la vía independiente. Es decir, las primarias también servirían como un instrumento para poder alcanzar, digamos, la posibilidad de ser votado como un derecho constitucional mediante este proceso electivo. ¿Y redactaste algo específico para Nada más digo, proponer? Son simultáneas y son obligatorias. Todos los partidos concurren el mismo día, a la misma hora. La autoridad electoral hace la elección y la única manera de llegar a la boleta es por la vía de la selección en elecciones primarias de la gente. Y redacté, efectivamente, este documento que incluye algunos artículos de la Constitución. El primero es el 35, en donde decimos... En la pantalla ya. Artículo 35. Ya lo decimos, participar en las elecciones primarias abiertas y simultáneas es un derecho y obligatorias de las y los ciudadanos. Esta es
uno de los derechos fundamentales establecidos en el 35 de la Constitución. Solicitar el registro como candidato o candidato independiente y participar en las elecciones primarias. Esto resolvería también, Carmen, el tema no solo de la democratización de los partidos, sino del acceso de los independientes a, como tal, el registro como candidatos en su momento, ¿no? En el propio artículo 36, votar en las elecciones primarias es una obligación de los ciudadanos de la República. Tocamos el 35, tocamos el 36. Y luego, no los aburriré demasiado, nuestro artículo 41 es en realidad, ahora a propósito de epicentros, el epicentro de nuestra vida electoral en muchos sentidos, y por lo tanto es ahí que hay que desarrollar, y se desarrolla en este texto, los procesos de elecciones primarias, sustituyendo, Carmen, toda esta historia de las precampañas. Lo que hacemos es, hoy tenemos toda una fase que nadie utiliza, que se ha vuelto una farsa, que son las precampañas, porque las precampañas, como nos estamos dando cuenta, van a empezar antes de que empiecen las elecciones, ¿no? Ya sabemos ahora. Bueno, pues de lo que se trataría sería de eso que construimos, que eran periodos de precampañas, que en realidad nadie ha empleado correctamente para democratizar al sistema, volver el periodo de primarias. Un periodo de primarias fiscalizado, organizado por la autoridad electoral, en donde no te pueden hacer trampa, digamos, váyanse todos los de Morena a elegir a un candidato del PAN. No, porque es el mismo día. Entonces, como es el mismo día, los de Morena tienen que ir a apoyar a Morena y los del PAN tienen que ir a apoyar al PAN. Es decir, no hay interferencia al interior de las fuerzas políticas. Exacto, para evitar que te hagan un montón. Desde luego. Sí. Entonces, de lo que desarrollamos el 41, y quienes tengan interés, los legisladores y los especialistas ya lo leerán, encontrarán aquí que hay un proceso en donde se desarrolla todo lo que llamamos el sistema de elecciones primarias en el país, ¿no? Te leo alguna parte que creo que es la más relevante del tema, ¿no? Dice, las elecciones primarias. De la selección de candidaturas a cargos de elección popular federales y locales, esto también sería para las elecciones locales, no solamente para las federales. Se realizará, de elección locales, se realizará de manera obligatoria mediante elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y organizadas por la autoridad electoral. Las elecciones primarias formarán parte del proceso electoral y se celebrarán una sola jornada, en la fecha que determine la ley, con anterioridad al inicio de las campañas electorales constitucionales. Las elecciones primarias serán abiertas a la ciudadanía inscrita en el padrón electoral y se regirán por los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. Es decir, los principios que rigen la función electoral constitucional también en las elecciones. Cada persona ciudadana podrá participar únicamente en la elección primaria correspondiente a un solo partido político o candidato a elección popular en la que participe. La autoridad electoral garantizará que la emisión del sufragio en las primarias sea universal, libre, secreto, directo, emitido en una sola ocasión. Entonces, viene el desarrollo de cómputos de las primarias, vienen los resultados de las primarias, viene que hay que hacer un proceso de fiscalización de las primarias, viene que los partidos políticos, las coaliciones y la ciudadanía que participe mediante candidaturas independientes incluso deberán poder participar en este mismo proceso, dando lugar a que no haya exclusión. O sea, no es solo el sistema de partidos como lo conocimos, sino también ciudadanos en el orden de lo independiente. Bueno, esto también trae una traducción, Carmen, al artículo 116, por una parte, al artículo 99, primero, que tiene que ver con el Tribunal Electoral, el 116, que regula a los estados de la República, el 122, que regula a la Ciudad de México. Esto significa que habría elecciones primarias, tanto a nivel local como a nivel federal, y están las atribuciones en esas elecciones de las autoridades y su correlativo en las entidades de la República. Aquí está, digamos, el planteamiento que hacemos de elecciones primarias. Hicimos un segundo planteamiento, Carmen, que tiene que ver con el compromiso, digamos, por el que originalmente empezamos a... Cortina nos pide... vamos a ver que Cortina nos haga análisis de esto también, ¿eh? Ajá. A la abogada Javier Cortina, ya que solicitó que nos ayude. Exactamente. Javier, con relación a este punto. Y aquí lo que hice fue desarrollar, digamos, una nueva, inciso 5 del artículo 54 de la Constitución,
que dice lo siguiente, Carmen, para que acabamos aquí con la sobrerepresentación constitucionalmente válida y producto de las negociaciones que se hicieron durante la transición y de las reservas que el partido hegemónico entonces se guardó para sí. Porque acuérdate que veníamos... Era la cláusula de gobernabilidad. Antes de la cláusula... O sea, esto es posterior a la cláusula. ¿No? La noción. Sí, primero era la cláusula de gobernabilidad que hacía que les dieran un copete. No importa, para poder gobernar. No importa los votos, para poder gobernar a quien ganara las elecciones. Luego se quedó este 8% que no tiene ningún sentido que exista. Entonces... Que lo tuvo en ese momento transicional para que ocurriera lo demás. Sí, exactamente. Pero ya pasó muchísimo de aquello y lo mantuvimos. La pregunta es si no deberíamos tener una discusión muy clara sobre la sobrerepresentación en México. Punto. Y la respuesta es que sí. Y la respuesta es que aquí hay una posibilidad que se puede discutir. Sobre todo si la sobrerepresentación es excesiva, como es el caso. Como es el caso en ambas cámaras. Ahora. Entonces, la sobrerepresentación existe. Decía un tuit de un amigo el otro día. Sí. Una es constitucional y otra es inconstitucional, pero existe. O sea, esa no es una discusión, señores legisladores, y la sobrerepresentación existe. Está reconocida en 8% en la propia Constitución. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, acá está una posible solución. Venga. En el artículo 54. La asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional se realizará de manera estrictamente proporcional a la votación nacional emitida que obtenga cada partido político. En ningún caso, la asignación por el principio de representación proporcional podrá otorgar a un partido político un número de diputados que, sumadas a las obtenidas por el principio de mayoría relativa, exceda el porcentaje de votación nacional emitida que dicho partido haya alcanzado, salvo la que resulte de la participación del sistema de restos mayores. Es decir, y explico esta parte, porque creo que tiene su complejidad técnica. México tiene un sistema mixto, Carmen. No tiene un sistema solo uninominal o de representación proporcional. Tiene una Cámara de Diputados que se conforma por 300 uninominales, que tienen una geografía definida, y 200 legisladoras y legisladores plurinominales. Bueno, si en el sistema mixto un partido político, yo lo ponía de ejemplo aquí en algún momento, obtiene 300 victorias uninominales, 300 victorias, pero esas 300 victorias, las obtiene con el 40%, ¿no? Bueno, ese partido tendrá automáticamente el 60% de la Cámara de Diputadas y Diputados. Porque si se conforma por 500 personas, pues sí, con que ganes los 300, tienes ya una automática sobrerepresentación. Podríamos discutir, aquí estoy resolviéndolo en el sistema mixto, podríamos discutir si lo que tenemos es que transitar a un sistema de proporcionalidad pura en la Cámara de Diputados, que en mi opinión sería lo deseable. Pero mientras mantengamos el sistema mixto, incluso podría haber sobrerepresentación, porque tú no puedes decirle a un diputado que gana una elección, o una diputada, fíjese que como su partido está sobrerepresentado, le vamos a quitar su triunfo. Electo. No, pues ya hubo un voto de la gente. Sí, ya no puedes quitarlo, bueno, ya. A todas estas personas. No cabe. La única posibilidad que habría en todo caso sería, esta es una posibilidad auténtica, matemáticamente posible de sobrerepresentarse, pero mientras mantengamos el sistema mixto no hay solución. Digamos que el problema es que nos sobrerepresentamos posiblemente así, más 8 puntos. Entonces aquí lo que hacemos es quitar esa grave, digamos, circunstancia en la que esos 8 puntos estaban, digamos, siendo validados desde la Constitución. Porque a continuación decimos en el texto constitucional lo siguiente: cuando un partido político hubiera obtenido mediante triunfos de mayoría relativa un número de diputaciones que represente un porcentaje superior al de su votación nacional emitida, no tendrá derecho, repito, no tendrá derecho a la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. Si eso ocurre, no tiene derecho. Los triunfos de mayoría relativa conservarán plena validez. Hay un asunto con la sobrerepresentación también vinculado a las coaliciones, Carmen.
Hoy, como sabemos, hay una simulación en donde en una coalición, para que no se le consideren triunfos de mayoría relativa al partido mayoritario, inscribe a candidatos realmente propios, en este caso en el Verde y en el Partido del Trabajo, o antes en el PES y en el Partido del Trabajo, o antes el PRI en el Verde, si lo vemos desde la perspectiva histórica. Entonces, tratándose de candidaturas postuladas por coaliciones, Carmen, los triunfos se deben atribuir no a lo que diga el convenio entre estos partidos en su coalición, sino a lo que dijo la gente con su voto. Esto es, para asignarte un triunfo, importa bien ver en el emblema, en esa coalición, quién te dio el triunfo. Y así asignarías y terminarías en buena parte con el problema de sobrerepresentación a este respecto. Bueno, ahí están, y les dejo simplemente un par de temas más que seguramente no sé si tendremos tiempo de desarrollar, pero dejo dos cosas más. Uno es, hay que elegir de otra manera a los consejeros y consejeras electorales, modificando brevemente, poco, si se quiere, la constitución de este comité. Un comité que tiene que ser plural, por expertos, no por cuates. Ahí hay una propuesta de solución. No la leo, pero el público lo podrá hacer si publicamos este documento. Lo subimos a Aristegui Noticias en un ratito más. En un ratito más. Lo que estaremos listos para que lo pueda consultar quien lo quiera consultar en www.aristeguinoticias.com. Y el último, que les dejo ahí como una solución a una discusión reciente que se trajo a la mesa porque la presidenta quiere terminar con las 32 senadurías de carácter plurinominal en una sola circunscripción nacional. Ofrezco, me parece, un método que da lugar a que en este país plural se representen los 32 pueblos pluralmente en el Senado, con 4 senadores electos por el principio de representación proporcional, con 32 circunscripciones en el país. Y de este modo lo podemos acreditar en números con la elección pasada o la anterior, Carmen. Los partidos tendrían auténticamente la representación que le corresponde en cada uno de los estados de la República, y habría posibilidades de que las terceras e incluso eventualmente una cuarta fuerza política tuviera la representación que es debida, sin subrepresentarse en la Cámara de Senadores. Así que no son los únicos temas que necesitamos discutir en temas de carácter electoral, son los que pudimos o en este momento decidimos poner a la mesa, sabiendo que hay una gran discusión muy importante, quizá la más importante, que no está aquí. Y con eso concluyo. Se llama ¿cómo vamos a construir condiciones para que el dinero ilegal, el dinero del crimen organizado, el dinero de los gobiernos, el dinero de todos lados, no se vuelva el gran elector en México para determinar quién nos gobierna? Ahí está, esta propuesta que te agradecemos hayas elaborado y ponemos a consideración del público y de los legisladores, porque hay muchos que a lo mejor la pueden tomar como iniciativa propia. Gracias, Alfredo, por estar aquí. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Volvemos.